Sonido uno 2 3.
Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Ofrecemos esta Eucaristía por el eterno descanso de Gladys Solano Cuervo al cumplir un año de fallecida, intención de sus hijos, hermano y sobrino. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. Muy queridos hermanos, Jesucristo el justo intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Abramos pues nuestro espíritu al arrepentimiento para acercarnos a la mesa del Señor. Tú que nos has hecho renacer por el agua y el Espíritu, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que enviaste al Espíritu Santo para crear en nosotros un corazón nuevo, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres el autor de la salvación eterna, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Padre lleno de amor, te pedimos que, purificados por la penitencia y por la práctica de las buenas obras, nos mantengamos fieles a tus mandamientos para llegar bien dispuestos a las fiestas de Pascua. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Escuchemos atentos la palabra de Dios. Del libro del Éxodo. En el monte Sinaí le dijo el Señor a Moisés: vuelve allá abajo, porque tu pueblo, ese pueblo que sacaste de Egipto, se pervirtió. Ya se desviaron del camino que yo les había señalado. Acaban de hacer un toro de metal fundido y se han puesto a adorarlo y a ofrecerle sacrificios y a decir: este es tu Dios Israel, el que te sacó de Egipto. Y el Señor añadió a Moisés: veo que este pueblo es un pueblo testarudo. Quítate, pues que voy a descargar mi furor contra ellos y a exterminarlos. Y de ti voy a hacer una gran nación. Pero Moisés desarmó la ira del Señor su Dios, diciéndole: ¿por qué, Señor, vas a descargar tu furor contra tu pueblo, el pueblo que sacaste de Egipto con mano fuerte y gran poder? Tendrán que decir los egipcios que los sacaste con malas intenciones para hacerlos morir en las montañas y exterminarlos de la superficie de la tierra. Calma el ardor de tu ira, conmuévete y no castigues a tu pueblo. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac e Israel. Jurando por tu vida, tú les prometiste que les darías una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo y que a ella le otorgarías como herencia perpetua
toda esa tierra que dijiste. Entonces el Señor se conmovió y no le aplicó a su pueblo el castigo anunciado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Acuérdate de nosotros, Señor, por amor a tu pueblo. Acuérdate de nosotros, Señor, por amor a tu pueblo. En Horeb se hicieron un becerro, adoraron un ídolo de fundición, cambiaron su gloria por la imagen de un toro que come hierba. Acuérdate de mí, por amor a tu pueblo. Se olvidaron de Dios su Salvador, que había hecho prodigios en Egipto, maravillas en el país de Cam, portentos junto al Mar Rojo. Acuérdate de nosotros por amor a tu pueblo. Dios hablaba ya de aniquilarlos, pero Moisés, su elegido, se puso en la brecha frente a él para apartar su cólera del exterminio. Acuérdate de nosotros, Señor, por amor a tu pueblo. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. A propósito de su autoridad para juzgar recibida del Padre, siguió Jesús diciendo a las autoridades judías: si yo diera testimonio a favor de mí mismo, mi testimonio no tendría valor. Otro es el que da testimonio a favor mío, y yo sé que su testimonio a favor mío es verdadero. Vosotros mandasteis a preguntar a Juan el Bautista, y él dio testimonio de la verdad. Por mi parte, yo no necesito el testimonio de ningún hombre. Os digo esto para vuestra salvación. Juan era una antorcha encendida que alumbraba y vosotros os alegrasteis por un momento con su luz. Pero yo tengo un testimonio más valioso que el de Juan, las obras que el Padre me encargó realizar y que de hecho realizo. Ellas dan testimonio a mi favor y muestran que el Padre me envió. Más aún, el que me envió, el Padre mismo, ha dado testimonio a mi favor y vosotros nunca habéis escuchado su voz, ni habéis visto su rostro, ni su palabra permanece en vosotros, pues al que él envió no le creéis. Vosotros estudiáis las Escrituras pensando encontrar en ellas vida eterna, pues bien, ellas dan testimonio a mi favor, pero vosotros no queréis venir a mí para tener vida. Yo no busco la gloria que viene de los hombres. Además, me consta que en vosotros no está el amor de Dios. Yo vine en nombre de mi Padre y vosotros no queréis recibirme. Si otro viene en nombre propio, a ese sí lo recibís. Pero ¿cómo podréis creer si aceptáis honores de los hombres y no buscáis la gloria que solo Dios da? No penséis que voy a acusaros delante del Padre. Moisés, en quien tenéis puesta la esperanza, será quien os acuse. Si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, pues acerca de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo vais a creer a mis palabras? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, en este tiempo de Cuaresma, la palabra de Dios que nos regala la Iglesia nos ayuda en nuestro proceso de avanzar hacia la casa del Padre. Recordemos que Cuaresma es un tiempo litúrgico, es decir, un tiempo establecido por la Iglesia, casi que con fechas precisas, como decir la Navidad, son fechas establecidas
precisamente. La Cuaresma varía un poquito, pero siempre se celebra todos los años 40 días, y esos 40 días resumen toda la vida, porque eso es lo que significa en la Biblia 40 días, toda una vida. Ya lo hemos dicho varias veces. 40 días estuvo Jesús tentado en el desierto, quiere decir toda su vida estuvo en tentación. Entonces nosotros no somos la excepción, también estamos bajo esa tentación. ¿Y cuál es la tentación que hoy precisamente nos presenta la palabra de Dios? En la primera lectura del capítulo 32 del libro del Éxodo, le dice Dios a Moisés: baja, porque este pueblo se ha pervertido. Moisés sube a la montaña, es decir, tiene una experiencia fuerte de Dios, y allá Dios le da la ley en unas tablas, las famosas tablas de los mandamientos o las tablas de la ley, pero tuvo que estar por allá en esa experiencia mucho tiempo. Dice que 40 días con sus noches, pero pues en la Biblia siempre los tiempos son prolongados. Entonces la gente decía: ¿y qué se hizo este Moisés? Entonces llamaron al hermano, a Aarón, le dieron los aretes, las cadenas y los brazaletes, y háganos un ídolo. E hicieron el famoso becerro aquel de oro y empezaron a adorarlo. Entonces allí empieza el problema, queridos hermanos, porque si hay un gran problema, volvemos a repetir, en el ser humano, es que no le gusta lo que es la verdad, sino sus sustitutos, por decirlo así. Eso lo vivimos todos desde pequeños. No nos gusta ir a estudiar al colegio. Si hablamos de la niñez o la juventud, nos gustaría estar jugando, algo así. No nos gustaría estar trabajando todo el tiempo, sino estar divirtiéndonos en otras cosas. Algo así también pasa espiritualmente. No se busca al verdadero Dios, porque las cosas de Dios requieren una seriedad, como dice San Pablo en una de sus cartas: cojan esto en serio, porque de Dios nadie se burla, dice allá. A veces como que le tomamos del pelo a Dios y empezamos a hacer cosas que no son, porque nos da pereza o no queremos hacer como Dios quiere, porque eso requiere una profundidad, introyectar, reflexionar, discernir, todos esos ejercicios que requieren mucha energía y mucha voluntad y mucha disciplina. Se los digo yo, cuando entré al seminario, no es fácil que desde el primer día le pongan a uno retiro espiritual, uno sin saber qué es eso. Ya con el tiempo uno se va acostumbrando. Retiro espiritual, varios días metido por allá en una casa de retiros en silencio y escuchando varias veces conferencias religiosas, e ir a hacer oración en silencio ante el Santísimo. El Santísimo es la cajita allí de metal, ahí está metido el Señor en las hostias consagradas. Para que de pronto, si alguien no sabe, el Señor está presente con nosotros, Él está ahí. Pero entre estar ahí arrodillado ante el Señor y de pronto ir a jugar un partido de fútbol, uno como que preferiría estar en otro ambiente. ¿Por qué? Porque estar con el Señor requiere todo lo mejor que podamos dar como seres humanos. En cambio, el desparpajo pues saca siempre lo peor de uno. Y eso en la Biblia, religiosamente, no estar con el Dios que requiere disciplina y requiere otras cosas, sino irse por el otro lado, se llama idolatría. Y aquí entonces se escogieron un ídolo. Es más fácil seguir los ídolos. Y como hemos explicado, queridos hermanos, de pronto, y toca repetir quizás hasta saciarse o hasta el cansancio mejor, idolatría, queridos hermanos, en la Biblia es algo tremendamente negativo. Y la idolatría no es tener imágenes, ojo, porque si no, entonces cualquier imagen ya sería un problema. No, en el libro del Deuteronomio, allá en el Antiguo Testamento, Moisés dice: rompan esas imágenes. ¿Cuáles imágenes? Los de los ídolos. Los ídolos son aquellos que me obligan religiosamente a hacer cosas que son malas. Por eso hay que romper esas imágenes, no las imágenes que son bonitas, hermosas, artísticas y que me transmiten cosas buenas. Vuelvo a repetir, y si ya me escuchan y de pronto hasta el hartazgo alguno dirá: otra vez el mismo ejemplo, pero es que es fácil. El dios del vino, ¿cuál es? Por allá lo llamaban Baco y otros nombres. ¿Qué hay que hacer para adorar a ese dios? Pues en esa época
no decían o no existía eso que conocemos ahora de la embriaguez o borrachera, sino decían, es que cada vez que tomo eso, ese Dios me posee. Eso que llamamos borrachera hoy, para ellos era un Dios que los estaba poseyendo. Entonces había que estar poseído todo el tiempo. ¿Y cómo terminaba una persona poseída del licor o del dios del vino? Pues se daban cuenta, irresponsables, enfermos y hasta muertos. Eso es lo que produce la idolatría, cosas malas porque se hacen cosas malas. Lo mismo los ídolos de la fertilidad. ¿Qué hay que hacer con los ídolos de la fertilidad? Entre ellos está aquí el famoso becerro de oro. Para poder tener abundantes cosechas y ganados, entonces hay que hacer imágenes de la fertilidad, ya sea de plantas, animales u otras cosas, como un miembro viril masculino que por allá en Roma vi por ahí una piedra así, y entonces lo adoraban en esas épocas como el dios de la fertilidad. Y para eso entonces hay que tener relaciones sexuales religiosas, o las orgías sagradas, o como sea, para poder mantener los campos y no sé qué. Y entonces algo que, por ejemplo, en la ley de Moisés, eso está prohibido, pues lo hacían. ¿Qué es lo que le dice aquí Moisés? Baje allá a ese pueblo porque empezaron a hacer cosas que no son debidas. Adorar a los ídolos es hacer cosas que son malas, que están prohibidas, pero lo hago porque el Dios me lo manda. Entonces es un mandato religioso. Esa es una gran desviación de lo que significa el Dios verdadero. Ese que se le está revelando aquí a Moisés, mostrándole el camino que lleva hacia Dios, el verdadero camino, un camino que requiere desierto, un camino que requiere conversión, un camino que requiere incluso no comer, sino solamente el famoso maná, esa cosa que caía ya, esa como escarcha, y ya estaban cansados, solo comer eso. Necesitamos otros alimentos que nos den como más placer. Entonces el camino de Dios es más durito y pesado. Las cosas que requieren responsabilidad hay que formarse, y esa formación requiere, como el que quiere, por ejemplo, estudiar y ser ingeniero o médico, hay que quemar muchas noches las pestañas. Hay que sentarse y aprender, hay que hacer cantidades de trabajos, hay que hacer una cantidad de cambios en los pensamientos, en las conductas y otros, para transformarse en esa formación. Eso requiere disciplina. Pero no, yo prefiero irme a tomar todas las noches o algo así, pues, o como dicen las propagandas por ahí, los que tenían grandes sueños pero se dedicaron a la droga, ¿en qué quedaron esos sueños? O algo así. Entonces, como que el camino del mal es más fácil llevarlo, pero los resultados ya sabemos que son más desastrosos. Pues aquí nos dice, el pueblo escogió el camino fácil, el camino de la idolatría, y pues muchos quedaron tendidos en el desierto. Moisés empieza a enseñar desde Dios todo lo que se debe hacer y escribió esos libros de la ley, eso del Antiguo Testamento, para que el pueblo aprendiera a seguir solo a Dios. Y eso requiere cantidades de cosas. En el Nuevo Testamento, aquí en el Evangelio capítulo 5, Jesucristo viene a hacer algo que los judíos, especialmente los fariseos, que dedicaban toda su vida a ese esfuerzo de estudiar la ley de Moisés, es decir, todo el Antiguo Testamento, desde niños hasta más o menos los 40 años, era un estudio permanente de eso. Lastimosamente, se desviaron también ahí. ¿Y cómo se desviaron? Pues a través de las lógicas, supremamente lógicas, pero lógicas humanas. Recordemos que Dios o Jesús les ponía algunos ejemplitos. Dice la ley, honra a tu padre y a tu madre. Pero ¿qué dijeron sus maestros? Entre mis padres y Dios es más importante Dios, y Dios está en el templo. Por eso si doy una buena ofrenda al templo o declaro mis bienes, corbán lo llamaban así, declarar mis bienes en ofrenda a Dios, ya no estoy obligado con mis padres. Entonces cambiaban el sentido de la ley, que es otra forma de idolatría. Es como la persona que está enviciada al trabajo. El trabajo es bueno, pero si se dedica a eso, pues ya daña todo lo demás, por decir algo. Entonces, por hacer exageradamente bien las cosas, pero mal hechas, como les explica aquí Jesús,
Toda la ley de Moisés y todo ese esfuerzo y toda esa dedicación y todo ese poder que tienen sobre el pueblo, porque les dicen, si ustedes no cumplen la ley, son unos malditos, etcétera, etcétera. Entonces, estos que están allí como guías y como luz del pueblo, pero con esa manera de enredar tanto la palabra de Dios, como decía Jesucristo, le cargan tantas cosas pesadas al pueblo, pero ellos no la mueven ni con un dedo. Esos que se desvían son los que están aquí hoy peleando con Jesús. Recordemos que por curar a alguien y decirle que llevara la camilla, y como lo hizo en sábado, estos fariseos y las autoridades religiosas le dicen al de la camilla, está prohibido llevar la camilla. Ha tenido un gran milagro, Dios lo ha curado, Dios lo ha sanado de ahí, de esas cosas horribles, 38 años postrado, y Jesús le dice simplemente, lleva la camilla. Y le dijeron, no se puede porque es sábado, y la ley del sábado es sagrada. Y empieza la pelea por la ley del sábado. Y entonces ayer escuchábamos que Jesús dice, mi Padre trabaja y yo también trabajo. Para los judíos es que el descanso de Dios es que Dios no hace nada. El eterno descanso de Dios es no se hace nada. Como si de pronto pensamos mal cuando ofrecemos, por ejemplo, una misa por un difunto para que esté en el descanso eterno, es decir, que nunca vuelva a hacer nada. No, por ahí no es la cosa. Mi Padre trabaja y yo también trabajo. Y explicábamos ayer eso. Dios, para salvar este mundo, tiene que estarlo creando todo el tiempo. Si existimos en este instante, esto que acabamos de decir ya pasó al pasado, pero el futuro tampoco existe, porque lo va creando Dios todo el tiempo. Dios está trabajando, y entonces viene Jesús a enseñarnos cómo pegarnos a este que nos está dando vida, nos está dando tiempo, nos está dando espacio, nos está dando todo. Pues el Padre trabaja haciendo la creación y el Hijo trabaja dándonos la salvación, y la salvación es que aprendamos a escuchar bien esa palabra, pero a escucharla y vivirla bien. Pero ellos no la escuchan bien, y entonces con esas interpretaciones de sus maestros están confundiendo al pueblo, y el pueblo, como está mal dirigido, en vez de dirigirse hacia Dios, ¿para dónde van? Pueden que tengan muchos líderes y los estén dirigiendo, pero si los dirigen hacia el abismo, un ciego que guía a otro ciego, decía Jesús. Ese es el gran problema. Y entonces Jesús viene a enfrentarlos. Ustedes están haciendo mal las cosas, están enseñando mal la ley de Moisés, inclusive están siguiendo mal lo que dijo Juan el Bautista, que fue una antorcha, una luz poderosa, y ni siquiera a él le hicieron caso, y siguen haciendo las cosas mal. Ahora estoy yo aquí, y ustedes no saben quién soy yo, más o menos. Les vengo a dar toda la luz y tampoco, ahora quieren matarme porque yo digo que soy hijo del Padre y todo lo que hago lo hago porque el Padre me lo enseñó, pero no, peor todavía, porque me dicen o me acusan de que yo me hago igual a Dios porque digo que mi Padre es mi Padre. O sea, esos son unos enredos ahí. Queridos hermanos, la idea es que nosotros, ojalá, le pidamos la fuerza al Espíritu Santo para que nos vayamos por el camino que es. Jesucristo nos mostró el camino. ¿Cuál es el camino? Pues el mismo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Para no hacer de pronto una reflexión aquí un poco enredada, sino la idea es, si queremos llegar a Dios, ojo con seguir a ciertos por ahí, como dice Jesús. Si viene otro diciendo que viene de parte de Dios, a ese sí le hacen caso. Pero como vengo yo a decirles que soy hijo de Dios, a mí sí me quieren matar. Y como me quieren matar, ahí es donde no están haciendo bien las cosas. No están siguiendo a Moisés, y por eso Moisés, que escribió de mí, él va a ser su acusador, en el que tienen toda su esperanza. Entonces, yo les vengo a mostrar cuál es el camino que tienen que seguir para llegar a Dios, y ese camino, queridos hermanos, simplemente es: ámense como yo los he amado, porque Dios es amor y hay que vivir ese amor, y fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, que es amor. Entonces, ¿qué somos nosotros? Pues también amor.
Pero si tenemos malas ideas por allá en la cabeza y en el corazón y nos desviamos del camino, en vez de ofrecer amor a los demás, y un amor, queridos hermanos, como vamos a ver ahora en Semana Santa, como vemos todos los años, ese amor que llega al extremo de morir por los demás en una cruz. Si alguien, siguiendo bien a Jesucristo, tiene por allá la inspiración de Dios, del Espíritu Santo, de morir por la humanidad, ese ya encontró el camino. El que todavía sigue buscando a Jesús para milagritos por ahí, o cositas, o que le quite o que le ponga, está en la idolatría todavía. Queridos hermanos, cuidado con coger a Jesús como si fuera un ídolo, como que me hace cositas ahí como para... Cuidado, hay que seguirlo de manera seria. Y la manera seria es que yo ojalá algún día tenga esa misma inspiración. Lo vamos a ver el Jueves Santo, capítulo 13 del Evangelio de San Juan. En la última cena Jesús le lavó los pies. Y con eso quiso enseñarlas y enseñarnos tantas cosas, pero el primero que le dijo, no me lavarás los pies jamás, Pedro. El primero y él por todos. No me lavarás los pies jamás, porque para ellos eso era una humillación tremenda, que incluso para nosotros todavía lo es. Ese es el camino para llegar a Dios. Solamente el que se sabe humillar en Dios sabe por qué hay que entregar la vida por los demás. Ese es el camino serio para llegar a Dios. Si no tenemos esa inspiración todavía, como dijo Jesús por allá en la parábola de San Lucas, un hombre que tenía una higuera, la higuera que da higos y da fruto todo el tiempo, y fue a buscar uno y no lo encontró, entonces córtala. Pero dice el viñador, que es Jesús, Señor, ¿y si le removemos la tierrita un año más y le echamos estiércol, abono? El abono es la palabra de Dios, y lo dejamos un año más. Es decir, Jesucristo viene por nosotros a decirnos, yo los voy a cultivar hasta que den fruto. ¿Cuál fruto? Ese de pronto morir por los demás. En vez de solo egoísmo y preocuparse solo de uno mismo, oiga, ¿cuándo nos vamos a ocupar de los demás? Pues Él va a mover la tierrita y a echarle abono y a tenerle cuidado y a quitarle las hojitas que estén por ahí secas, a cultivarla mejor, hasta que dé fruto. Todavía tenemos un año más, y como decíamos en aquel momento, un año en Dios, eso es una cosa. Si un día, dicen los proverbios y la carta de San Pedro, un día es como 1000 años y 1000 años como un día, imagínense 365 días. ¿Cuánto es eso? Pues Dios nos va a tener infinita paciencia hasta que en algún momento digamos, yo también quiero morir en una cruz. Cuando digamos eso, ya estamos listos como Dios quería para dar los frutos, y nos va a tener paciencia para todo eso. Ojo, pero como decía San Pablo, cuidado con abusar de esa paciencia. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero no hay que abusar de esa gracia. Que Dios es misericordioso y bueno y nos da tiempo, no quiere decir entonces que le estemos poniendo obstáculos todo el tiempo a su proceso y a su amor para con nosotros. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero esa gracia no es para abusar de ella. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas, y escucha con amor nuestras peticiones, y digamos juntos, te rogamos, óyenos. Para que Dios nuestro Señor purifique a su iglesia en la sangre de Cristo y la renueve en las celebraciones pascuales, roguemos al Señor. Para que abunde en el mundo la justicia, la libertad y el bienestar, y todos los hombres sepan amarse como hermanos, roguemos al Señor. Para que Dios otorgue su ayuda a cuantos por enfermedad, tentación o trabajo, pobreza o humillación participan de la pasión de Cristo, roguemos al Señor. Para que todos nosotros, por la pasión y cruz de Jesucristo, lleguemos a la gloria de la resurrección, roguemos al Señor.
Escucha, Dios de bondad, al pueblo que te suplica, para que lo que no puede esperar por sus propios méritos, lo alcance gracias a la pasión de tu Hijo, que contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que la oblación de este sacrificio purifique nuestra debilidad y la proteja de todo lo malo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque con el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones, elevas nuestro espíritu, nos fortaleces y recompensas por Cristo, Señor nuestro. Por Él celebran tu majestad los ángeles, te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades, te celebran unidos en la alegría los cielos, las virtudes celestiales y los bienaventurados serafines. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor. El cielo y la tierra están llenos de ti. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo y Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, porque Él nos mandó celebrar estos misterios.
Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed de todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed de todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Monseñor Francisco Antonio Nieto Súa, al orden episcopal, a los presbíteros, a los diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia y reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y oramos especialmente por Gladys Solano Cuervo al cumplir un año de fallecida, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de inmensa alegría porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy.
No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu. Como hijos de Dios, intercambiemos un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado, Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado, Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo, y dichosos todos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Que esta comunión, Señor, nos purifique de todas nuestras culpas, para que se gocen en la plenitud de tu auxilio quienes están agobiados por el peso en su conciencia, por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Recordamos que mañana, después de la Eucaristía, tendremos las confesiones. Vendrán varios sacerdotes para este servicio. Cordialmente invitados. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.